Hola, ¿cómo les va? En este encuentro vamos a tratar de ordenar y articular algunos de los conceptos que vimos. Esto surgió a raíz del encuentro que tuvimos, encuentro virtual, pero bueno, es un intento de dar orden a algunas cosas que habían quedado un poco sueltas. Eh, Vamos a tratar de articular los conceptos de BIOS y SOE, vamos a tratar de profundizarlos un poco, no en demasía, porque no es la intención del seminario y nos excedería muchísimo en tiempo, pero con la intención de poder ordenar y de poder permitir la comprensión y la articulación de la parte teórica con la parte literaria. Bueno, el intento es tratar de ordenar un poco esto. Como dije, vamos a articular los conceptos de bios y zoe y su origen griego, que esto es lo que está presente en todo el texto de Kerenji. Nosotros vimos la introducción, pero bueno, precisamente es la introducción a la historia de la religión dionisíaca, ¿no? Del dios Dioniso. Y esto va a ser tomado después por Nietzsche, y esta conceptualización es lo que está en la base de todo el pensamiento biopolítico del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX y lo que va del XXI. Tomamos el texto de Kerenji precisamente porque es aludido por Agamben y creemos que además esa alusión a Kerenji por parte de Agamben también es una alusión implícita a Nietzsche. Bueno, como ustedes ven, el título, por llamarlo de alguna manera, el título de esta presentación es Animalidad, Zoe, de animales, de dioses y de seres humanos. Lo que vamos a ver es cómo Zoe, que es la vida en su generalidad, es decir, la vida sin determinaciones, el principio vital que atraviesa a los animales, a los dioses y a los seres humanos. Esta conceptualización o esta postura, como dijimos ya hasta el cansancio, tiene origen griego. Y aparece por primera vez en el pensamiento de Nietzsche en su primera obra publicada, que es El nacimiento de la tragedia, y es su tesis doctoral. Es de 1886. Este texto provocó gran expectativa porque Nietzsche era una de las grandes promesas de la filología clásica de su entorno cultural. Es decir, Nietzsche no era filósofo, Nietzsche era filólogo, por lo cual el conocimiento del pensamiento griego y romano, pero fundamentalmente el griego, era muy profundo. Y Nietzsche se instaló como estudiante como una gran promesa dentro de la filología. Lo que sucedió es que su mirada acerca de la tradición, de lo apolíneo, de lo dionisíaco, y la relación de estos conceptos con el mundo clásico entendido por Sócrates y Platón y después Aristóteles, va a ser muy controversial y va a ser muy atacada. Precisamente es Kerenji, un erudito del ámbito de la historia de la religión griega, quien va a rescatar gran parte del desarrollo nietzscheano y lo va a considerar como importante y valedero, y va a decir, bueno, en realidad el pensamiento de Nietzsche se sitúa en la religión, en lo que sería el origen de la religión griega, que es la religión cretomicénica. Bueno, como dije, en el nacimiento de la tragedia aparece la oposición de lo apolíneo con lo dionisíaco. Esta postura después Nietzsche la rechaza, en Ecce Homo va a decir que este desarrollo del nacimiento de la tragedia huele a hegelianismo, es decir, huele parece tener una influencia de Hegel, que es el gran autor con quien se está peleando Nietzsche, con el que está contraponiendo
porque su contexto histórico, la segunda mitad del siglo XIX, está determinada en gran parte del mundo cultural y fundamentalmente el alemán por el pensamiento de Hegel. Y para Nietzsche, Hegel, culminación de la modernidad, también es culminación del cristianismo. No nos vamos a meter en eso porque nos excede, pero bueno, la figura, que él diga que su primera obra, El nacimiento de la tragedia, huele a hegelianismo, es una crítica a sí mismo. Después, la figura de Dionisos va a aparecer en los textos tardíos, posteriores al Zaratustra, y ahí va a aparecer en una articulación diferente. Va a aparecer en una articulación con la figura de Ariadna. Y esto, según Kerenci, también está sacado del mundo griego. Y se va a relacionar la figura de Dionisos, que es Zoe, con su concepto de voluntad de poder. Bueno, esto no lo profundizo. El concepto de voluntad de poder lo vamos a ver por encima porque también nos excedería a las intenciones del seminario, que no es un seminario sobre Nietzsche. Bueno, vamos a ir un poco a la historia. ¿Quién es Dionisos? O Dionisio, según la traducción. Es difícil marcar un origen preciso de la religión dionisíaca, pero como toda la religión griega y como toda la religión europea, según Kerenci, hay que retrotraerse al siglo de bronce en Creta. Algunos de los principios fundamentales de la religión cretense o cretomicénica es el culto a la naturaleza, al culto a la naturaleza representado por la gran diosa madre, que es antecedente de la diosa griega Rea, que era la madre de todos los dioses, y después también antecedente de Deméter. No me voy a profundizar. Miren, si quieren enterarse bien de todo eso, lean el texto de Kerenci, que es maravilloso. Dionisos, la raíz de la vida indestructible. Y ahí van a entender van a entender cómo de alguna manera todos los dioses son uno y todas las diosas son una. Y para hacer un resumen grosísimo, todos los dioses son Dionisos y todas las diosas son Ariadna. Pero bueno, esto necesitaría todo un análisis que lo hace muy bien Kerenci, y la verdad que es un texto que yo recomiendo. Elina sabe, la pudro un poco con algunas cosas, que para mí leer el texto de Kerenci es comprarse una llave que te abre el mundo al pensamiento nietzscheano y al pensamiento de la segunda mitad del siglo XX, llámense las tres figuras clásicas más conocidas, que son Deleuze, Foucault y Derrida, que también se los conoce como post-nietzscheanos. Bueno, hay una continuidad entre el pensamiento cretense y la religión griega posterior, es decir, con el desarrollo de la religión griega en la época clásica. Para los griegos, Dionisos, dice la presentación, ¿no? La diapositiva. Para los griegos, Dionisos era preeminentemente un dios vino, un dios toro, un dios de mujeres y serpientes. Fíjense que no dice un dios del vino, un dios del toro, sí dice de mujeres y serpientes, pero es un dios vino, es decir, Dionisos es el vino, Dionisos es el toro. Y Dionisos, no digamos que es mujer, pero es una divinidad con una sexualidad dudosa, ¿no? Hay muchísimos, insisto con el tema, vean el texto de Kerenci, hay muchísimas versiones, según los lugares, de el nacimiento de Dionisos y de la crianza de Dionisos. Ustedes saben que en este momento al que nos estamos refiriendo, de la religión griega, la mayoría de los mitos eran orales, es decir, recién los
recién los escritores de la tragedia van a retomar muchos de esos mitos, pero hay una fuerte tradición oral en todo esto. Por eso, el Dionisos de Creta no necesariamente es el mismo Dioniso de Tebas, hay diferentes versiones. Pero dentro de todas ellas, Dionisos aparece. Primero, Dionisos es el único dios que nace niño, ¿no? Que tiene la figura de niño. Y además, esto lo veré después, es un dios que nace embrión, es decir, nace antes de que se termine el periodo de embarazo, pensando que las diosas tienen embarazo. Pero bueno, esto lo voy a retomar después, me estoy yendo por las ramas. Pero bueno, el toro es un animal que en estado salvaje se caracteriza por la embestida constante, símbolo de la fuerza vital. No obstante, lleva una vida apacible en los bosques y es presa fácil de las aves rapaces. Y dice, Dionisos es el más dulce y cruel de todos los dioses. Esto es una alusión a la vida, ¿no? La vida es dulzura y es crueldad. Dionisos, que también es un dios de mujeres, de las bacantes, las famosas bacantes de Eurípides, pero hay muchas versiones de la historia de las bacantes. Las bacantes eran mujeres que cuando entraban en paroxismo y fueron perseguidas, destruyeron, cortaron en pedazos al perseguidor. Esta figura del cortar en pedazos aparece en reiteradas ocasiones, porque también tiene que ver con el toro del sacrificio, del toro al que se cortaba en partes en honor al dios Dionisos, y esta identificación de el dios con la víctima del sacrificio. El toro y el dios son el mismo, el cazador y el cazado son los mismos. La vida es la que te genera y te destruye. Es decir, somos víctimas de Dios. Entonces, esto es un paréntesis, no lo pensaba decir, pero ustedes, que es auditorio de letras, saben que la palabra tragedia viene de tragodos, y tragodos es el canto del carnero, es el canto del cordero para el sacrificio. De alguna manera lo que significa ese sacrificio, que nuestro destino es el destino del carnero, por lo cual Dioniso, Zoe, es el dios más dulce y más cruel. La leona que cuida con cariño y amor su cría, necesita cazar y destrozar a su presa para poder alimentar a su cría. La imagen de las serpientes eran portadas por las Ménades, que eran las bacantes. Ménades eran las mujeres que se dedicaban al culto de Dionisos Baco, de ahí el nombre bacantes, que entraban en una situación de paroxismo o locura. La locura es uno de los grandes símbolos de la religión dionisíaca, la manía. Que la manía, digamos, en este caso la locura no tiene que ver con el término médico que todos entendemos por locura, sino tiene que ver con la idea de manía y entusiasmo. Entusiasmo significa tener a Dios consigo, con uno mismo, por lo cual es una locura ligada a la experiencia religiosa. La serpiente se relaciona con la vida embrionaria. Yo dije hace un rato, haciendo una mezcla espantosa, que Dionisos nace de su madre muerta, de Semele, que había sido fecundada por Zeus, y la mujer de Zeus, que no me acuerdo, me parece que era Hera, se pone muy celosa, entonces la fulmina a Semele con el rayo, y Dionisos, Zeus quiere salvar al niño no nacido, al embrión, y se lo cose al muslo. Esa es una de las versiones del nacimiento de Dionisos. La figura contrapuesta, la palabra contrapuesta no es correcta. La figura que se articula con Dionisos es Ariadna. Y Ariadna, de la religión griega,
significa o representa al alma individual. Por lo cual tenemos que, si Dionisos es Zoe, Ariadna es Bios. Y esta articulación de Bios y Zoe, en este caso en el alma humana, en la vida humana, sería la definición de hombre. Por supuesto que Ariadna también nos remite al mito de Teseo, el laberinto, Ariadna y el Minotauro. Para los que no lo recuerden, lo voy a decir muy brevemente y muy simplificado, porque este mito también tiene muy diversas versiones según las regiones, pero Ariadna era la hija de Minos, el rey de Creta, y la mujer de Minos había sido seducida por Zeus en forma de toro y engendra al Minotauro. El Minotauro, que es mezcla de toro con hombre, también llamado el toro de Minos, de ahí viene el nombre, hermano de Ariadna. El Minotauro estaba encerrado en el laberinto y se alimentaba, para calmarlo, lo alimentaban con, creo que eran 9 jóvenes, 9 hombres y 9 mujeres jóvenes, doncellas, todos los años, y era un monstruo temido. Minos, el rey, quería matar al Minotauro, pero era imposible, porque todos los que querían entrar al laberinto se perdían y nunca podían concretar la hazaña de matar al Minotauro. Ariadna viene un joven héroe que es Teseo, y Ariadna se enamora de Teseo, por lo cual Ariadna le da un hilo para que lo vaya extendiendo por el laberinto y así pueda llegar hasta el Minotauro, matarlo y volver a salir. Y eso es lo que hace Teseo. El rey Minos le da la mano de Ariadna para que se case con ella, pero Teseo la abandona a Ariadna y algunas de las versiones dice que se va con su hermana Fedra. Frente a esto, Ariadna decide suicidarse, algunos dicen que se cuelga, y es rescatada, una vez que se muere, es rescatada en la isla de Días por Dionisos, el dios, y Ariadna y Dionisos terminan en una especie de boda divina. El matrimonio divino entre el alma individual y la vida en general, es decir, el matrimonio entre Ariadna y Dionisos, es la afirmación de Dios en Zoe. El alma individual se reconoce como parte de la vida en general. Esto tal cual es tomado por Nietzsche en sus textos tardíos, y el mito de Teseo, Ariadna y el Minotauro aparece, o en el mito de Teseo, Ariadna y el Minotauro aparecen de alguna manera simbolizadas las 3 transformaciones del espíritu que aparecen en el texto de Zaratustra. En este camino, en este desarrollo, en esta explicación, mi apoyo fue el texto de Gilles Deleuze, que es Nietzsche y la filosofía. Otro texto que recomiendo a la hora de entender estas cuestiones. Recordarán que cuando vimos las 3 transformaciones del espíritu, lo que ahí se desarrolla es las 3 transformaciones que debe sufrir el alma individual para llegar a ser el superhombre. Entonces tenemos que el alma se transforma en camello, que el alma se tiene que transformar en león y que el alma se tiene que transformar en niño. Bueno, en el mito, Teseo es el hombre superior. No lo puse en la diapositiva, pero lo digo oralmente. Es decir, Teseo representa al camello. Recordarán que el camello era la bestia de carga que asume sobre sí toda la carga de la tradición y que la lleva al extremo. Es aquel que asume su historia y sus mandatos hasta su máxima consecuencia. Teseo, como hombre superior que sostiene los grandes valores, recuerden que para Nietzsche el hombre superior es el hombre moderno, el hombre cristiano por antonomasia, el hombre que
si bien dice que mató a Dios, sigue sosteniendo sobre sí toda la estructura religiosa. Toda la estructura religiosa que se caracteriza por negar la vida, por odiar la vida y querer matarla. La vida es la figura del Minotauro. Ariadna es el alma individual, tomado tal cual de la religión griega, que cuando está enamorada de Teseo, está deslumbrada por Teseo, los grandes valores, odia a su hermano, odia a su estirpe animal, es decir, la animalidad que también está presente en la vida humana o en el viviente humano. Bueno, Ariadna odia su animalidad constitutiva, por decirlo de alguna manera, y ayuda con su hilo, el hilo es el conocimiento, para que el héroe destruya la vida. Como dije, esto es una síntesis quizás demasiado sintética, deja demasiadas cosas afuera, pero en toda la figura en toda la historia de este mito, también aparece la figura de el hombre, digamos, el héroe, Teseo, el hombre superior, el hombre de Occidente, el hombre que sostiene los grandes valores, también es el hombre de conocimiento, ¿no? Y por supuesto, cuando hablamos del hombre de conocimiento que llega a su máxima expresión con la modernidad, yo hace un rato nombré a Hegel, pero también piensen en Kant, piensen en Descartes, estos hombres que por sobre los grandes, que ponen los grandes valores, los valores de conocimiento, los valores morales, sobre los valores vitales. También están los científicos, ¿no? Digamos, esta idea de que el conocimiento a la manera que es concebida por Occidente y que llega a su punto culminante en la modernidad, son valores que niegan y destruyen la vida. Esto está en estrecha relación al texto de Coetzee, en el que, digamos, donde se muestra cómo la máquina perfecta de producción, la máquina perfecta de conocer, necesita alimentarse de los cuerpos vivos, los destruye, los somete, los despedaza y los niega como seres sufrientes, como seres vivos, como seres que de algún modo tienen cierta forma de comprensión. Quizá me estoy yendo un poco por las ramas, pero bueno. Minotauro Dionisos es el toro, la vida en todas sus manifestaciones, o mejor dicho, en sus manifestaciones de fortaleza. Cuando Teseo abandona a Ariadna y ella decide suicidarse, la rescata Dionisos y comienza una nueva vida, enamorada de su destino como viviente y reconociéndose como de la misma estirpe del Minotauro. El gran matrimonio divino, el individuo se reconoce en el todo viviente, amor fati, nace el superhombre. Y el superhombre no está en la diapositiva, el superhombre es el niño. A ver, voy a tratar de hacer aquí un breve resumen de lo que se viene diciendo, porque por supuesto cada vez que estoy por terminar una exposición, siento que no dije un montón de cosas importantes. Dijimos que Dionisos es toro, Dionisos es vino, es toro, es serpiente y es mujer. No, digamos, él es mujer, quizás Dionisos es andrógino, Dionisos es todos los sexos posibles unidos en una sola divinidad, porque en realidad es la vida en general. Recuerdan que, bueno, esto es una parte de la exposición que hizo Elina acerca del texto de Lorenz y la serpiente, y aparece en ese poema la idea de la serpiente como ese otro hostil que me precede, que estaba antes que yo, que va a beber agua, que va a ocupar un espacio común y que en realidad
Lorenz dice, bueno, de algún modo, no tengo el texto a mano en este momento, pero el poema a mano, pero Lorenz dice algo así como que él decide dejar que pase, porque de algún modo reconoce que la serpiente estaba primero, que lo animal estaba primero. Este estar primero, que aparece en el poema y que alude muy bien Elina en su explicación, en su clase, en este caso, en el caso de lo dionisíaco, y yo creo que se relaciona con el poema de Lorenz, con la postura de Lorenz, es un estar primero, pero no un estar primero en el sentido de que estuvo primero y ahora después vengo yo, sino es, más que un estar primero, es un ser previo que nunca nos abandona. Es decir, Ariadna, cuando se reconoce de la estirpe del Minotauro, Ariadna está asumiendo que la serpiente, que es el ser embrionario, que es Zoé en su máxima expresión, de algún modo está presente en nosotros, aunque nosotros los neguemos o no podamos reconocerlo. Y esto tiene que ver con la mirada que va a tener el mundo moderno sobre la animalidad, sobre el uso de los cuerpos animales como seres de sacrificio, como seres para ser deglutidos, para ser manipulados, para ser explotados. Pero esta consideración de lo animal también alude a lo animal del hombre y tiene que ver en última instancia con algo que veremos a lo largo del seminario, que es la metáfora caníbal, que esta cultura nuestra, esta cultura occidental que llega a su máxima culminación con la modernidad y con la modernidad tecnológica, no solo es una cultura que se alimenta de los cuerpos de los animales que se supone que son lo otro de nosotros, los humanos, sino que en realidad se está alimentando de la animalidad en su conjunto, es decir, de los cuerpos humanos también. Y voy a cerrar con esto, no sé si la exposición es clara, la verdad que siento que no, pero bueno, en algún momento también lo retomaremos cuando podamos encontrarnos. Pero acá se reivindica la paradoja que Agamben encuentra en Heidegger, que en realidad es paradoja en el sentido de Heidegger, que pretende separar lo humano de lo animal. En realidad lo que aparece es la no separación. Cuando consumimos, maltratamos, sacrificamos y alteramos y manipulamos la animalidad, nos estamos manipulando a nosotros mismos, nos estamos maltratando a nosotros mismos. Bueno, llega al fin esta exposición que quizás sea demasiado breve, para mi gusto quizás un poco desordenada, pero a título de confesión y como buscando, no digo perdón, pero sí algún grado de empatía, fue una grabación muy accidentada que la hice varias veces y nunca termina como a mí me gustaría que terminara, por lo cual esta vez decido dejarla así. Bueno, espero encontrarme con ustedes pronto y si aparecen dudas, les pido que las manden, que las hagan llegar, que trataremos en la medida de lo posible de que las exposiciones sean más claras. Les mando un saludo enorme y me gustaría poder verlos pronto. Pero bueno, continuaremos con nuestros encuentros. Hasta luego.